Esto lo vamos a eliminar. Voy a hacer una recta un poquito más grande para que puedan ver, apreciar. Ahí, quiero ver el ángulo de 30 grados. ¿Qué se hace en este caso? Con el compás, pues, lo voy a girar un poquito por aquí para poder poner en el centro. Voy a hacer un radio chiquito ya. Centro en el vértice, ahí se me daba a ver, decía ese es el vértice, el extremo. Me han puesto el vértice por aquí, entonces un ángulo por aquí. O sea, no era sobre la línea hacer un ángulo, este es un lado del ángulo, construir un ángulo de 30. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya con cualquier abertura de compás, pongo el centro en uno de los extremos, si quieren colocarlo un poquito mejor, más a la derecha, un poquito más a la derecha, ya, ahí está mejor. Y con cualquier radio, voy a trazar una circunferencia, un arco de circunferencia. Y crear arco de circunferencia, solamente una porción de circunferencia, me interesa esa porción de aquí. Menos todavía. Pero bueno, lo voy a hacer un poquito más, desde aquí, para que trace las dos cosas. Este pedacito de arco de circunferencia, de acá hasta acá. Luego me voy aquí, y con este centro de aquí, y con el mismo radio, ¿no? Con el mismo radio, voy a trazar otro arco de circunferencia que va desde acá. Así, ¿ok? Y con el centro aquí, voy a trazar otro arquito de circunferencia que viene de aquí para aquí, no sé si. Eso, bueno, con el centro, completen el centro, se cae. ¿Sí? Eso es tangente ahí de las dos circunferencias. ¿Sí? Ya está, pues, si yo uno este punto con este punto, este ángulo es 60 grados, ¿no? Si yo uno este punto aquí, de este punto, aquí, 60. Eso es 60 grados. Si yo uno aquí, eso es 30 grados. Y eso es lo que hay que hacer, encontrar un punto, que es el cruce de dos líneas. Ese punto, por ese punto, unido con este punto, pasa el lado del ángulo. Por este punto, que es corte, una construcción es esa. Construir es hallar puntos de corte de dos líneas. Una recta y una curva, o dos curvas, o dos rectas, ¿no? En este caso, entonces ya tengo de 6, puedo trazar la de 30 grados. Claro, no era tanto el objetivo trazar la recta de 30. Mi objetivo no es que lleguen de cualquier manera a hacer esta recta. Mi objetivo, si ya ahí ya está. Este punto me da la recta de 30 grados. Ahí está la de 30 grados. Y el otro punto me da la de 60 grados. ¿Cómo hago la de 45? ¿Qué hago con la de 45 ahora? ¿Cómo hacemos el ángulo de 45? A ver, vamos a trazar la recta aquí. Por aquí el segmento. Y ahí voy a hacer la de 45. Para la de 45 necesito hacer lo mismo por aquí. Centro en ese puntito. Claro, porque no tengo medidas, no puedo medir. Entonces concentro ahí el compás con cualquier abertura. Es más, no puede hacer un compás que no tiene pivotera, un compás que se abren las patas, ¿no? No es preciso. Simplemente lo que puedo hacer es para de 45 trazar un arco por aquí así. Ya tengo esa distancia, vuelvo a llevar otra distancia de aquí para aquí, la misma distancia. Claro, es con centro acá y con el radio de acá hasta acá, es el mismo radio este de acá, es el mismo radio. Voy a cortar otro puntito por acá así, ¿no? A ver, ¿qué les digo? Sí, un arquito nada más. Trin. Y ya otro por aquí. Entonces lo quito, me faltó segmento aquí. Ya le vamos a aumentar aquí. Vamos a aumentar un segmentito por acá. Ya, se me ya hasta ahí. Y saco mi compás. ¿Ok? A ver. Lo que pasa es que tenía que trazar
el segundo arco de aquí, este arco de aquí, este arco no, después, este arco de aquí, este que hemos trazado aquí, también pasa por acá, pues, sí, ¿no? Aquí por acá, sí. Es tangente también ahí, esa circunferencia. Y este de acá, es el otro que tracé el siguiente arco, por aquí. Ese arco también es hasta acá abajo. Acá. Y acá arriba, y también abajo, pues, ¿no? Ok. Saco mi compás. La recta que une este punto con este punto de aquí, esa recta es perpendicular a esta recta de aquí, ¿sí? Entonces, ahora hago centro con mi compás por aquí. Centro en este punto que ya lo hallé. Agarrando mi compás un poquito. Bueno, lo giramos por acá, sí. Lo llevo hasta acá, lo agarrando hasta ese punto aquí. Y ahí voy a trazar este arco. ¿Ya? Entonces ahí tengo que este es perpendicular, este es radio de la circunferencia, ángulo de 90 grados aquí. Por tanto, esta recta que une este punto con este punto, esa forma 45 grados. Entonces ahí tienen sus rectas de 45. Esto es lo que tenían que haber hecho, ¿no? O sea, llegar aquí un arco, otro arco. Este arco ya no lo necesitábamos de acá, solamente necesitábamos este arquito de acá y este arco de acá. No, este no era necesario. Porque también se pudo haber hecho este arco de aquí, con este arco también, ¿no? También. Pero a ver, porque toda esta circunferencia de aquí va a pasar por este arco de acá, pues, por este punto, ¿no? Va a pasar por este punto. ¿Cuántos trazos he hecho? Miren, para la bisectriz. Para trazar la bisectriz. Aquí. He hecho, sacamos un poquito esto aquí. Este era dato. He trazado este arco primero. 1. Este arco 2. Y la tangente. 3 arcos. 2 arcos y una recta. Y la solución. En el caso de la 60 grados, 2 arcos. Este arco de aquí y este arco con centro aquí, este aquí. Tengo 2 arcos y la solución está acá. Entonces, dos trazos para encontrar este punto. 2 trazos para encontrar este punto. Aquí estoy haciendo primero un trazo para encontrar este punto. Otro trazo para encontrar esta distancia de acá. Ya tengo 2 trazos. Luego hago centro, centro acá y trazo este arco. 3. Luego la perpendicular, 4. Luego este arco de acá, 5. Y corto aquí. Tengo entonces, este es el punto de paso, 5. Y la solución sería el sexto. La solución. ¿Se dan cuenta? El menor número de trazos. Alguien me ha hecho un trazo, es válido, sí, pero hay más trazos, hay 9 o 10 trazos, pero me han trazado por acá la perpendicular, ¿no? Y después han trazado la bisectriz de ese. ¿Cómo han trazado la perpendicular de acá? Bueno, hay varias formas de trazar perpendiculares, ¿no? Por un extremo. Han hecho triángulos equiláteros por aquí, otro triángulo equilátero para este lado, y luego un gran triángulo equilátero arriba. Entonces ahí ya tenían el vértice con este vértice, 90 grados, y la bisectriz. Y ahí tenían que hacer 9 o 10 trazos, creo que son 10 trazos para trazar esta recta de 45. El método es menos eficiente. ¿Ya? El método es menos eficiente. ¿Ok? Y, por ejemplo, a ver, les pregunto ahora, ¿cómo se puede trazar una perpendicular a este segmento por un punto del segmento, por un punto de acá, por este puntito que está acá? A ver, por este punto. Por ese punto quiero trazar una perpendicular. ¿Qué construcción debo hacer? Y tienen que aprender a redactar, ¿ya? Aquí, porque las preguntas de la práctica yo les pido redacte el método. No es solamente haga el método,
redacte un método para trazar la perpendicular a un segmento por un punto sobre el segmento. ¿Cómo podemos trazar eso? Utilizo el compás para que por uno de los extremos dibujar un sector circular y luego trazo una tangente al sector y ya tengo mi perpendicular. Mira, lo que me has dicho no se entendió nada. Con el compás no se trazan sectores circulares. El sector circular es un área, no se trazan sectores. Con el compás trazo un sector circular. Miren, lo que les estoy diciendo, ¿cómo les hablo yo? Dice, ya no digo con el compás, ya sé que tengo que usar compás y regla. Yo les digo, haciendo centro en el punto tal y con radio tal, trazo un arco. Eso es, así se dice. Con centro en el punto arbitrario sobre la recta y radio, la distancia de ese punto al punto dado, trazo un arco, ¿no? Eso puede ser, con centro acá y este radio trazo un arco. Y después trazo tangente a ese arco. ¿Cómo trazo la tangente a ese arco? ¿Cómo se traza la tangente a un arco? Siempre que digan que para trazar arcos, si quieren trazar un arco, digan, no, agarro el compás desde la parte de arriba, creo con la perillita voy a moviendo hasta encontrar el radio. No, pues, tiene que explicarme el método de frente. Concentro en tal punto y radio tal, trazo el arco. Ya está, ya tienen un trazo. Luego, uniendo los puntos tal, trazo una recta, un segmento, ya. Ese es el lenguaje que vamos a utilizar, ya. Cuando les diga, entonces, ¿cómo puedo hallar la tangente, la perpendicular a esa recta y que pase por ese punto de acá? Por el punto este. Ese puntito le vamos a poner punto P. Estoy usando otra cosa. Por el punto P. ¿Cómo puedo trazar la perpendicular? ¿No se le ocurre a nadie? ¿Cómo que no se le va a ocurrir, chicos? Alguien ya me lo hizo. No con el mío, con el compás también. Un poquito más chiquito. Yo voy a construir aquí un triángulo equilátero. Es lo que me han hecho. Concentro aquí. ¿No? Trazo un triángulo equilátero así. Un arco. Luego concentro en el otro punto, por el punto 1. Trazo otro arco con el mismo radio. Ahí está el punto 1 aquí. Y con el mismo radio voy a trazar otro arquito. ¿Sí? Que corta. Bueno, este arco de aquí me faltó. Un arco, aquí más o menos, un arco suficientemente grande. Hasta por aquí así. Un arco así. ¿Ya? Se me quedó corto. Y luego concentro en este punto y con el mismo radio, sin cambiar el radio del compás, voy a trazar otro punto. Voy a trazar otro arco, de aquí así. ¿No? Y concentro. ¿Qué más? O sea, la perpendicular ya estoy viendo por aquí, ¿no es cierto? Trazo con el mismo radio, concentro en este otro punto. Voy a trazar otra vez otro arco. En este puntito. Con el mismo radio. Y voy a trazar un puntito así. Un arquito aquí así. Va a pasar por ese punto también, ¿no? Y ahí tengo ya, uniendo este punto con este punto de aquí, este punto con este punto, ya he trazado la perpendicular. Ya es perpendicular. Pero miren, ¿cuántos trazos hay? 1, 2, 3, 4 arcos. Y con eso trazo la perpendicular. ¿Sí? También el método no está mal. Alguien ha hecho esto y para de 45 grados me hicieron esto y después me trazaron la bisectriz.
¿Cómo trazar una bisectriz? Otros 2 arcos por acá, arco por acá. 3 arcos más para trazar la bisectriz. Y la recta bisectriz. Por eso les decía, había varian como 9 o 10 rectas. Y entonces ya saben trazar perpendicular. ¿De qué otra manera puedo hacer eso mismo? Miren. Tengo el punto P por aquí. Acá está mi puntito. Ese es mi punto P. ¿Qué puedo hacer? Puedo agarrar mi compás y con el compás, miren, con este compás, hago centro en P y con radio arbitrario trazo un arco que corte aquí hasta al otro lado, en los puntos 1 y 2 a la misma recta, ¿ok? Bien. ¿Qué hago ahora aquí para trazar ese arco? Simplemente hago centro en los extremos, en este punto que he hallado acá, y con el radio, cualquier otro radio ahora sí, pueden ampliar si quieren achicar ya otro radio arbitrario, que sea un poquito mayor a la mitad de esto de aquí, ¿no? Voy a trazar 2 arcos también, ¿ya? Un arco más o menos por aquí, así, este arquito, así, y luego vamos a trazar arbitrariamente con el mismo radio ahora, sí, con el mismo radio, centro acá, y giramos y voy a miren esas casualidades, casi me sale el mismo punto ahí, o sea, ahí tengo uno, este punto que hay acá con este punto, va a pasar por este punto, ¿sí? Este punto de aquí, tenemos este punto, con el punto de acá arriba, ¿no? Con el punto de arriba, y se movió. Entonces, voy a trazar con este punto de acá, o si quieren uniendo el puntito de acá arriba, ese punto de arriba, con este punto, esa recta ya pasa por P y es perpendicular, ¿sí? Esa recta es la mediatriz de este segmento. Si aquí ponemos los puntos, primero he trazado este punto, 1, este es mi punto 1, aquí está mi punto 2, luego he encontrado el punto, el arco desde aquí, he encontrado el punto 3 aquí y el punto 4 aquí arriba. Uniendo 3, 4, esa recta va a pasar por el punto P. Estas distancias son iguales. Esta distancia de aquí a este arco es la misma que de aquí a este arco. Por tanto, este punto 4 equidista de 1 y de 2. Por tanto, está en la mediatriz del segmento 1, 2. Es perpendicular y pasa por su punto medio, pues de 1, 2, o sea, P es punto medio. Entre 1 y 2, porque ahí he hecho centro, pues el diámetro de la circunferencia. Y miren, aquí me sale casi lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es un radio R. Yo he tomado, lo he abierto el compás y le he abierto a R raíz de 2. Y me ha salido casi pasa por este punto. Si esto es R, esto es R raíz de 2, pues casi, casualmente es una casualidad. Pueden cambiar el arco, la longitud del segmento, de repente un poquito más largo, ¿no? Puedo cambiar el segmentito. Aquí. Y ahí puedo hacer, y vamos a tener lo mismo, pues un arco por acá así, y otro arco con el mismo centro aquí, en este punto de aquí. Ahora, otra casualidad, casi agarra el tamaño del segmento. Aquí. Entonces voy a encontrar aquí el punto. Acá arriba se encuentra este puntito y este puntito de acá abajo. Y esa recta es perpendicular a esto. Porque hasta ahí ya tengo una perpendicular. Pero ¿qué pasa si mi segmento es así? Es aquí así. Y quiero trazar la perpendicular por este punto P. Ya no puedo hacer para acá porque ya no tengo papel, no tengo pantalla. ¿Cómo puedo hacer? En este caso podría hacer esto, pero también necesitaría este pedacito para que pase por acá. ¿Cómo puedo hacer entonces ¿Cómo puedo hallar ese puntito? Vean, también puedo hacerlo con la misma construcción esta de acá. Pero en lugar de trazar este arco de aquí y este arco de aquí, porque este punto no lo voy a poder encontrar, simplemente trazo este pedacito de arco, aquí un pedacito de arco. ¿Y cómo puedo hallar este punto? Uniendo este punto con este punto de acá, la prolongación va a pasar por ese punto allá, pues,
porque estos son triángulos equiláteros acá abajo, equilátero acá arriba, por tanto son colineales estos, pues, ¿no? Entonces, simplemente puedo trazar esto, una recta, ángulos de 60 y este ángulo va a ser de 30, ¿no? Ángulos 60 y 30. También ahí podrían haber trazado ahí sobre un segmento ángulos de 60 y de 30, ¿ven? De otra manera, ¿no? Así es. Entonces, ya no lo voy a hacer acá, ¿no? Hago aquí un arco, trazo con el mismo radio, este arco de aquí, unimos el punto con este punto aquí, y por ahí con el mismo radio y este centro de aquí, trazo un arquito que voy a cortar a esta recta en un punto que estoy buscando. ¿Ya? Entonces sería la forma. Otra cosa sería, por ejemplo, si yo les pidiera que usando solamente regla y compás, me tracen, por ejemplo, por este punto, un punto por acá, a ver, sí, chiquito aquí, por este punto, quiero que tracen una recta que forme 60 grados con esto. Con regla y compás. Sin transportador, sin escuadras. ¿Cómo puedo hallar una recta que pase por este punto y forme 30 grados, 60, 30, 45 grados acá ya? ¿Cómo puedo hacer eso? Ya saben trazar un ángulo de 45 y de 30, ya les he mostrado en el ejercicio anterior. Acá, de 60, de 45, ya saben hallar eso. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo trazar una perpendicular y luego sobre esa perpendicular trazo el ángulo de 30 grados que vaya de aquí para acá. Acá 30 y acá sería 60. O acá le pongo 45 y aquí va a ser 45. Si acá arriba le pongo 60, acá abajo va a ser 30. Ya sé hacer eso. ¿Cómo trazo la perpendicular aquí? Uf, no me sirve este método. ¿Qué? ¿Cómo puedo trazar perpendicular? Entonces, mi método ahora es, o sea, mi problema ahora se ha convertido en otro. Es trazar perpendicular de este punto, por este punto a esta recta. ¿Cómo puedo hacer eso? Miren, tampoco es difícil, ¿ya? Yo estoy haciendo ahorita las construcciones porque les estoy tratando de hacer pensar un poquito para que la próxima vez ustedes la hagan solos. Empiecen a pensar, tienen que mover su cerebro, tienen que mover sus neuronas para que puedan proponer una solución. Miren, yo he dado centro en cualquier punto de la recta. Concentro en cualquier punto de la recta. Y radio igual a la distancia de ese punto al punto dado, o sea, la distancia la voy a poner más sobre este de aquí, más o menos así. Y le vamos a achicar el radio, ojalá que se alcance. Ahí, a este punto ahí. Trazo un arco aquí. ¿Sí? Ahora con el compás hago centro en otro punto, puede ser a este mismo lado o a este otro lado opuesto, allí, en cualquier punto. Y con radio igual, o sea, repito el procedimiento, con radio igual a la distancia que hay de ese punto al punto P. Agrandamos un poquito el punto P, el radio, aquí, ya pasa por P, trazo este arco. Ya está, pues. Lo que he hecho es hallar el simétrico del punto P acá abajo. Esta distancia de acá es igual a esta distancia. Y esta distancia de acá es igual a esta distancia de acá. Por tanto, este punto, esta recta es perpendicular a la recta que estoy trazando, a esta de acá, ¿no? Es perpendicular a esta. Ya tracé la perpendicular. Ahora quiero trazar aquí 45 grados, 90 grados, 30 grados, 60 grados, ya, eso sí ya lo saben hacer. Ya se traza por aquí un ángulo de 30, ya ahí sería 60. Un ángulo de 60 acá arriba, acá sería 30.
Ya les mostré el método, por eso les dije, hay que aprender, no es cuestión de, ahí hice la solución, ya encontré la solución y la tengo aquí. Ya le encontré la solución, ya me olvido de eso. No, estos son aprendizajes pasados, aprendizajes ya adquiridos. Ese aprendizaje me va a servir para resolver nuevos problemas. De eso se trata el método de Polya, la parte heurística, o sea, la experiencia. Yo alguna vez he visto un problema parecido a este. Ah, sí, entonces puedo resolver mi problema. Era trazar una recta, un ángulo de 30 grados con una recta y que pase por uno de sus extremos. Ah, entonces ya aprendí el método y ya sé cómo hacerlo, pues. Ya sé cómo hacer eso. ¿Ok? Entonces ya saben trazar entonces por un punto una recta que forme un ángulo dado con otra recta, ¿ya? Por un punto exterior. Si el punto está sobre la recta, bueno, ya simplemente hago el método que ya conozco, ¿no? Pero si no, si está fuera, ese es otro método. Bien, ya sabemos trazar entonces perpendiculares a una recta por un punto exterior y por un punto sobre la recta, ¿ya? Por un punto sobre la recta. De paralelas usando solamente compás y regla. Eso creo que habíamos conversado algo en la clase anterior, o no sé si me estoy confundiendo con la otra sección. Pero, ¿cómo puedo trazar una paralela? Sí, creo que con ustedes también hablé eso. Paralela a esta recta y que pase por un punto, por ejemplo, este puntito de aquí, por aquí. Por ese punto quiero trazar una paralela a esta recta, usando solamente compás. Ya me habían explicado algunos de ustedes, creo que me dieron algunas soluciones, ¿no? Una solución sería trazando, por ejemplo, a ver, con el compás, hago centro en cualquier punto de la recta, ¿no? Y con radio igual a la distancia del punto, a la distancia de ese punto a la recta, al punto dado, mejor dicho, esa distancia, trazo un arco de circunferencia, ese total así de acá, un arquito así. ¿Sí? Y luego, con esta medida, centro en este punto de aquí, y con esta medida solamente, con esta medida, hasta el punto dado, estoy midiendo solamente aquí, quiero medir, entonces hasta este punto, con esa distancia, voy a hacer centro ahora en el otro vértice, en el otro extremo, y voy a trazar este arquito de aquí. Entonces con esto ya tengo dos puntos, este punto de dato, y este punto de aquí es un punto que he hallado. Esa recta ya es paralela a esta recta, ¿no? Porque tomo esta distancia es igual a esta distancia. Entonces esto es un trapecio isósceles. Y solamente los trapecios isósceles se pueden inscribir en una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, si es trapecio, entonces estas rectas son paralelas, pues. Ya tienen un método ahí. ¿Puedo usar otro método? Sí, también se los expliqué, o me lo explicaron, creo que sí, la otra sección. Ustedes creo que no me han solucionado esto. El otro método para resolver esto, paralela por un punto, por este punto, paralela a la recta. Igual hago mi compás, y con mi compás voy a hacer centro en el punto ahora, ¿sí? Y voy a cortar aquí, supongamos en un punto con cualquier radio. Tomo esta medida aquí, hago un arquito aquí, ¿sí? Y con la misma medida hago centro en otro punto por acá, y trazo un arco para arriba, parecido a ese, un arco así, ¿ok? Luego abro mi compás, toda esta distancia de aquí, con esta medida de este punto a este otro punto de aquí, me voy para este punto aquí, ¿no? Y lo que hago es cortar aquí.
Entonces, esa recta ya es paralela. Pasa por ese punto y por ese punto de acá. Por ese punto, acá mejor. Eso no está. Parece que la otra recta no es tan horizontal y entonces se acomoda a la horizontal. Esta es paralela, claro. ¿Por qué? Porque yo he puesto que esta medida de acá, esta medida de acá hasta el punto, es la misma que hay desde este punto acá, porque he trazado el mismo radio. Desde acá hasta acá es el mismo radio. Y luego con esta medida de acá, esta de acá abajo, estoy tomando esta distancia centro acá, trazo este otro arco. Lo que he construido es un paralelogramo, lados opuestos iguales, paralelogramo. Por tanto, esta recta es paralela a esta recta. ¿Ya? Esa sería otra manera. ¿Alguien me encuentra otra manera? Bestial, está bien. Yo les doy, no le voy a hacer todas, ya, les estoy dando algunas. ¿Ok? Ya sé pasar paralelas, perpendiculares por un punto de la recta, perpendicular por un punto exterior. Y acá siempre tiene que ser exterior, pues para trazar paralelas. Bien. Hay una, se lo voy a poner aquí en la semana. Oh, aquí en la semana. A ver, de editar, si está editando. En la semana 2. No, semana 3 estamos, ¿no? Aquí le voy a colocar. Es la segunda semana, profe. Estamos en la semana, en esta Dos. semana 3. Todavía no están visibles para ustedes. Hace un ratito, ahorita se los pongo visible. A ver. Ahora sí. Ya lo tienen visible la semana. En esta semana les voy a poner, aquí hay ejercicios para hacer una práctica. Estos todavía los voy a esconder porque todavía no quiero que, no, para la primera práctica sería eso, ¿no? Para la práctica calificada. ¿Ya? Eso todavía no quiero que la vean. La práctica calificada del 40% tampoco quiero que la vean. Ya. Para la próxima semana ven esas prácticas. Aquí, en esta misma semana, les voy a colocar una actividad, no, voy a subirles un documento. Quiero hacer un documento, en este caso quiero subirles una carpeta. Esta carpeta, ¿no? Aquí. Y esta carpeta tiene su nombre que vamos a poner aquí. Abrir geometría, ¿ya? Ese es su nombre. Y vamos a bajar aquí la carpeta. El asunto es que si me permite bajar la carpeta de frente, crear un directorio o bajar, agregar. Si lo tengo aquí. Esto está en mis documentos, sí. Está en libros. Aquí. Es un archivo nomás. Okay. Esta carpetita. Esta carpeta, no sé si la pueda bajar como carpeta, porque, a ver. Si me permite bajar la carpeta completa, no. Hay que bajarla una por una. Entonces tengo que bajar los archivos uno por uno. Aquí. O dónde está mi carpeta y se cerró. Acá. Tengo que abrir eso. Ah, no, el zip, pues, el zipeado. Sí, lo tengo que zipear, pero esta no tiene para bajar algún documento zipeado aquí.
Está en dibujo, ¿quiero usar eso? Es este. No me permite abrir, creo que no me va a permitir abrir esto. No. Se lo voy a subir ahora. Tengo que zipearlo. Lo voy a zipear. No sé si tengo el zip en mi máquina aquí o tengo el RAR, pero tengo que subirlo zipeado. Zipeado sí lo puedo subir. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo. Y les cuento qué es eso. Bueno, vamos a usar software para hacer nuestro trabajo. Ahorita les voy a compartir el de la otra sección, que sí, en la otra sección sí lo he subido. Ya está. Dale. Este es el archivo que dice Cabrí. ¿Ya? Es una carpeta, ¿ve? Es una carpetita. Y esa carpeta me da una carpeta zipeada. Esta está zipeada así, está dentro de esa carpeta. Este sí lo puedo subir, esta carpeta. ¿Ya? Y esta carpeta ustedes la bajan y la descargan en su máquina y le va a salir zipeado. Entonces ahí lo expanden. ¿Ya? Y al expandir les va a salir esta carpeta que está acá. Así que abrí, les sale la carpeta y les sale todos estos documentos, les va a salir. Aquí tienen todos estos documentos. Oh, aquí. Este está en la carpeta, aquí, Cabrí Wolf, ya está deszipeado, o sea, ya está expandido aquí. Abren. Y aquí tienen la carpeta. Es un software portable. Lo pueden poner un USB y cada que quieran usarlo, lo ponen y lo cargan. Con este es el ejecutable. El ejecutable. Si quieren instalarlo en su máquina, lo pueden instalar, lo pueden poner en su máquina, lo graban en su máquina y lo pueden instalar en español, en el idioma que quieran. Aquí ustedes hablan inglés, lo ponen en inglés, pues en el idioma que quieran. Yo quiero español y lo graban en español, ¿sí? Ya tienen el software grabado. Y lo tienen en su máquina, ya es de por vida, ya lo tienen ahí, ya no caduca la licencia, porque mi licencia era de por vida, sino que mi licencia era, este Cabrí corría solamente hasta antes del 2000, de Windows 7, hasta Windows 7, Windows 8, ya no corría. Entonces, ahí escribí a los señores de Cabrilux, los propietarios del software, y me enviaron este plugin. Hay un plugin que es para, el plugin este de aquí, que es para que corra en Windows 8, Vista, Windows 10, entonces ya lo tiene, entonces este ya corre en cualquier Windows, ¿ya? Y está exportable. Entonces lo pueden manejar, ya no necesitan instalarlo en su máquina, y lo pueden correr. Y se lo estoy dando así porque a mí me costó la primera licencia de Cabrí, todavía el otro anterior era Cabrí Geometry, estaba en francés. Ese señor Laborde, el dueño, el que creó esto, bueno, muchas veces nos hemos encontrado en diferentes eventos que hemos tenido sobre Cabrí, y él me dio la licencia de por vida. ¿Ya? Ya tenía mi licencia, pero cuando se pasó eso, ellos vendieron el Cabrí, o sea, mejor dicho, la empresa esta de Texas compró Cabrilog y lo empezaron a vender. La primera licencia me costó $300, ¿ya? Y eso fue el 2000, el 98, 97, creo que fue, ¿ya? Pero después ya, cuando ya apareció, ya lo vendieron a Cabrilog, el 2004 me compré la licencia, pero ya me costaba 50 soles. ¿No? Con 50 soles también licencia por vida. Ya, pues esa es la que tengo. Ya me mandaron el plugin, ya lo tengo el plugin, tengo todo, aquí está, acá tienen algunos ejemplos. Miren, tienen varias cositas aquí que están ya hechas, por ejemplo, hipérbolas, están hechas aquí. Pueden hacer el pantógrafo, pentágonos, bueno, tienen aquí líneas, pueden hacer un montón de... Esos son algunos ejemplos, ¿ya? Incluso alguno de esos es mío también, alguno de esos es mío de acá. Y ellos lo pusieron ya ahí, ¿ya? Pero bueno, acá están algunas macros que también existen, algunas macros. La macro de parábola, la macro para construir parábolas,
hay macros para copiar segmentos, máquinas para crear un botón de desplazamiento, y existen estas macros. Pero es bien fácil, es fácil hacer macros. Ahora yo les voy a enseñar a hacer eso porque vamos a necesitar para la parte de geometría descriptiva, ¿ya? Entonces lo corremos con esto, simplemente doble clic aquí, o le dan un clic aquí para crear, se crea un icono en el escritorio. El icono del escritorio es este, ¿no? Aparece así. Y le dan doble clic aquí y aparece el cable. Este es el cable. Ahí tienen. ¿Qué cosa es esto? No es más que una hoja con una regla y un compás. Una hoja con regla y compás. Pero aquí se puede trazar las cosas con bastante precisión, ¿no? No es como el que estoy haciendo ahí con el que le estoy mostrando en esa pizarra, que es el Blackboard. Esta pizarra, Blackboard, el OpenBoard, este aquí. En este OpenBoard, bueno, hay que buscar el centro, poner el compás y así. No, aquí la cosa es más exacta. Por ejemplo, hacerlo de 30 grados es el problema de aquí. Vamos a poner aquí el segmento es el segmento que puedo medir, lo puedo hacer, bueno, aquí más o menos horizontal, o sea, ese es mi segmento horizontal. Quiero el ángulo de 30 grados. Miren que no agarro compás, agarro simplemente una circunferencia con cualquier radio. Hago centro aquí y vamos a usar, ahorita les digo por qué uso diferentes colores, esta circunferencia y luego hago con centro aquí, paso la otra circunferencia y luego unimos esto con una recta o con semirecta desde este punto a este punto, ya tengo la de 30 grados y eso es exacto, pues. Pueden medir, aquí tienen su medida, medir ángulo, pues medida de ángulo, pueden medir el ángulo de aquí, este angulito de aquí, este aquí. Mide 30 grados, ahí está, 30 grados, ¿ok? Ya lo podemos ver, pues ahí, 30 grados. Este es un software de precisión, ¿ya? Miren, si yo achico la circunferencia, la agrando igualito, el ángulo sigue siendo el mismo, claro. O sea, es una circunferencia arbitraria de cualquier radio, ¿no? Esto se llama arrastre. Satisface, cumple el arrastre, el ángulo no cambia, o sea que esta construcción está muy bien hecha, porque haciendo el arrastre no cambia, ¿no? Puedo cambiar la recta a otra posición, el ángulo no cambia, el ángulo sigue siendo de 30 grados, ¿no? No cambia el ángulo. Ese es el software que vamos a utilizar. Es bien fácil aprender a hacer esto, ¿ok? Bien, hay otro software también, bueno, el que vamos a usar más adelante en diseño es el Inventor. Ese también es un software que se puede bajar de Autodesk. Lo bajan y lo tienen como estudiantes con una cuenta educativa, con la cuenta de la UNI, pueden bajarlo y se les dan la licencia por un año. Tienen la licencia por un año. Al año la renuevan. Si es que hay una nueva versión de esto, les dan la nueva versión de Inventor y la pueden renovar por un año más. Después de 5 años ya ahí ya no renueva. O sea, 5 años. Claro, todo el tiempo que dura una carrera, ¿no? Para que puedan seguir utilizando el software. Okay. El Inventor es entonces el que vamos a trabajar nosotros en diseño. Si quieren bajarlo de ahora, pero también me sirve para hacer construcciones el Inventor, ¿no? También de precisión, pero este es más amigable, más sencillo, más simple. No es tan grande como el Inventor, ¿ok? Bien, en este vamos a trabajar entonces en este software. Nueva página, archivo nuevo, ya hay un nuevo ejercicio aquí. ¿Ya? Y ahí vamos acumulando en venaditas todos los ejercicios que he ido haciendo hoy día. Entonces, vamos a hacer un ejercicio hoy día. Ya sabemos trazar paralelas, perpendiculares con regla y compás. Acá también tengo, miren, esta soga, aquí tengo, esto es una circunferencia, simplemente trazo circunferencia y no sé con qué radio he trazado. He trazado una circunferencia, un arco de circunferencia, pero no sé cuánto mide ese radio. Tengo su centro y la circunferencia. Pero si yo trazo con esta otra, con el compás, esto es otra cosa. El compás ya tengo medida. Por ejemplo, con esta medida, puede ser un número o puede ser una distancia. Con esta misma distancia del centro a la circunferencia, hasta acá, con ese mismo radio voy a hacer una circunferencia aquí. Ahora sí son dos circunferencias igualitas.
¿Sí? Las puedo desplazar, esta es igualita, esta de acá son del mismo radio, ¿sí? ¿Ok? Pero miren que esta circunferencia es fija, esta circunferencia no la puedo agrandar. Esta sí, pero como esta es el mismo radio que esta, si yo agrando esta, se agranda la otra también, pues, porque son del mismo radio, ¿no es cierto? Entonces, pero como ven, esta yo no sé cuánto mide. Entonces, con el mismo radio he trazado esta de acá. Si yo conociera ese radio de acá, esta distancia de acá para acá, esa misma distancia es el radio de acá, pues. Entonces, con este radio voy a hacer otra circunferencia con el compás. Con esta medida, voy a hacer una circunferencia. Acá tengo eso. Circunferencia con radio conocido. Esta no, esta es un arco, es una circunferencia, pero de radio arbitrario. No sé, inicialmente no sé pues cómo darle la medida al radio. Entonces, son útiles las tres, cualquiera de las dos, la circunferencia arbitraria o la del compás. No, la del compás. También puede ser con el compás una circunferencia arbitraria. Ya pues hago centro acá y arbitraria, ya pues me doy 2 puntos arbitrarios acá, ya ahí está mi circunferencia con centro arbitrario. Pero puede ser aquí o puede ser en otro sitio. Es una circunferencia con radio arbitrario, este es su radio. ¿Cuánto mide ese radio? No sé, pues puedo achicar este radio, pero esta circunferencia no la puedo achicar de acá. La puedo mover, la puedo trasladar, sí, para acá, para aquí, la puedo poner donde quieran, pero no la puedo achicar. Mientras que esta sí, pues, esta la puedo achicar. ¿No? Agarrando la circunferencia nada más. ¿Bien? Bien, entonces, esto es lo que vamos a utilizar, este software vamos a utilizar para resolver nuestros problemas. Entonces, mi primer problema es, me dan 2 rectas. A ver, chicos, miren. Y con esto vamos a ver algunas cositas, algo de teoría. 2 rectas. Una recta M, por aquí. Minúscula, ¿no? Ya. Una recta M. Y una recta por acá, N. Por acá. Oh, yo con minúscula. Ya. Ahí tengo mis 2 rectas. Y por ahí tengo un puntito. Esas rectas también son arbitrarias. Las rectas las puedo separar, las puedo abrir, las puedo mover, las puedo trasladar agarrando el punto N, la puedo mover a cualquier sitio, trasladar paralela a sí misma, y ahí las puedo abrir, cerrar más. ¿Ok? Entonces, y me dan un punto más. Un punto, aquí, punto, arbitrario, punto así en el espacio. Este punto, y le ponemos el punto P. Ya. Los puntos se dan con letras mayúsculas, las rectas con letras minúsculas, ¿ya? Y los planos también con letras mayúsculas. Y la pregunta, el problema es el siguiente. Miren, el problema es que, dadas estas 2 rectas y ese punto, lo que se quiere es trazar una circunferencia que pasando por este punto sea tangente a las rectas, a las 2 rectas a la vez. No hemos visto tangencias todavía, pero ustedes saben que una recta es tangente a una circunferencia, entonces es perpendicular al radio de la circunferencia que pasa por el punto de tangencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una circunferencia que es tangente a la recta, entonces por ese punto de tangencia, si trazo una perpendicular, esa perpendicular va a pasar por el centro, ¿no es cierto? Es tangente acá, en este punto, entonces el centro va a estar en la perpendicular a esta recta por el punto este de acá, ¿no? Entonces, bien, lo que yo tengo que hacer es construir la circunferencia. ¿Qué necesito? O sea, ¿se acuerdan? Les dije, háganse 4 preguntas. ¿Qué me piden? ¿Qué me dan? ¿Qué sé y qué hago? Me piden que construya una circunferencia que pase por P y sea tangente a 2 rectas. Ya lo tengo, la puedo enunciar de memoria sin necesidad de leer. Me están pidiendo que trace una circunferencia que pase por un punto y sea tangente a 2 rectas. Ese es el problema. No me digan, trazar una circunferencia por el punto P, no. Una circunferencia que pasa por P y es tangente a las 2 rectas. La redacción es muy importante aquí, ¿ya? Cuando tengan que trazar, decir,
trazo un arco de circunferencia, tiene que decir, no me digan, agarro mi compás, abro el compás, lo agarro de arriba, con la perillita abro hasta que el compás tenga la misma medida. No, de frente trazo un arco. Ya se sabe que el arco se traza con compás. Trazo un arco con centro en tal punto y radio igual a. Esa es la forma de decir trazar un arco. Trazo un arco con centro en punto P y radio igual a 5. ¿Ya? O trazo una circunferencia con centro en tal punto y radio arbitrario. O con centro en el punto S, trazo un arco de circunferencia de radio SP. O sea, distancia de S a P. Eso es la forma de redactar, ¿ya? No me digan por P con el compás tras un arco. No tiene ningún sentido eso, ¿ya? Entonces ya saben, tras un arco, entonces construir es encontrar. Lo que me están pidiendo aquí es que encuentre qué necesito para hallar la circunferencia. Necesito su centro y un radio. El centro es un punto donde se cruzan dos líneas. Eso es construcción. Tienen que cruzarse dos líneas. En el punto donde dos líneas se cortan, ahí va a estar el centro. Y el radio va a ser la distancia de ese punto al punto P, pues porque quiero que pase por P. Entonces mi problema se convirtió en otra cosa nada más. Simplemente tengo que hallar un puntito, ¿no es cierto?, que sea el centro de una circunferencia tangente a estas dos rectas, y además que pase por P, o sea que su radio sea la distancia de ese punto al punto P. Ahora sí, ¿cómo hallo ese punto? Mi problema es encontrar ese punto. Ya saben que ese punto se encuentra con el cruce de dos líneas. Pueden ser rectas, pueden ser arcos o pueden ser arco y recta, ¿no? ¿Cómo encuentro el punto ese? A ver, sugerencias, chicos. Piensen un poquito, muevan sus neuronas, ya sacúdanlas un poquito. Y dígame. ¿Se les ocurre algo? ¿No hay ninguna idea? Aquí busquen sus conocimientos anteriores, todos los conocimientos, todo lo que aprendieron. Si aprendieron, está en su cabeza. Y siempre digan las cosas, o sea, no traten de pensar y imaginarse ya la solución, ¿no? Empiecen pensando aquí, primero, ¿qué es la circunferencia? Es un conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro, ¿ya? Esas definiciones. ¿Qué es una mediatriz? Es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de dos puntos. Eso se llama mediatriz. Es como conjunto, como lugar geométrico, es el conjunto, es el lugar geométrico de todos los puntos cuyas distancias a dos puntos fijos es la misma, o que equidistan de dos puntos. Eso es la mediatriz. La bisectriz es el conjunto de todos los puntos cuya distancia a los lados del ángulo son iguales. Entonces ya vamos pensando aquí, ¿ven? El centro debe estar en la bisectriz, ¿no es cierto? Porque la bisectriz es el conjunto de todos los puntos que equidistan de esta recta y de esta recta. Entonces la bisectriz del ángulo que forman estas dos rectas va a contener al centro, ¿sí? Tienen que ir pensando así, o sea, recordando, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo encontrar? Háganse las preguntas esas. ¿Qué es el centro? ¿Ok? ¿Qué es tangencia? Tangencia es el punto de contacto de una recta y una curva, de modo que la recta esté a un solo, la curva esté a un solo lado de la recta. Eso. Es que la tangente es la recta que corta en un solo punto. No, pues, que corte en un punto, pero la curva está a un solo lado de la recta. ¿Ok? Lugares geométricos. Siempre piensen aquí en lugares geométricos. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta, de dos rectas? La bisectriz. Bien. Tengo que trazar bisectriz. ¿Cómo se traza la bisectriz de un ángulo? ¿Saben allá la bisectriz? Eso sí se acuerdan, eso se han aprendido probablemente.
A ver, cuénteme cómo se puede trazar la bisectriz. ¿Mm? Hola, ¿están ahí? Si están ahí, por favor, denme una señal, a ver, manifiéstense. Háganme saber que están vivos, que están presentes. Hola. La bisectriz parte el ángulo, lo biseca. La bisectriz es la bisectriz. Esto me estás diciendo lo mismo. La bisectriz biseca el ángulo, pero ya, pues, ¿cómo la trazo? Ya sabemos que la bisectriz biseca el ángulo. Y es el conjunto de los puntos, la propiedad es el conjunto de todos los puntos. O sea, como lugar geométrico, la bisectriz, me interesa el lugar geométrico. No me interesa la medida del ángulo, ni cuánto vale la medida de mitad del ángulo. No, o sea, yo no quiero trazar la bisectriz para saber cuánto mide la mitad del ángulo, para hallar la mitad de un ángulo. No, yo quiero hallar la bisectriz porque es el lugar geométrico que contiene al centro de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la encuentro? ¿Cómo la encuentro? Ah, qué fácil. Prolongo las rectas, pero las rectas las prolongo y se cortan acá en mi dormitorio. Ya, ¿por dónde? Profe, ¿podría desde la intersección del punto jalar, o sea, hallar dos medidas iguales desde las rectas A ver, voy a hacer lo que me estás diciendo. Quiero hallar la bisectriz de estas rectas. Ya, quiero hallar la bisectriz que forma del ángulo de estas dos rectas. ¿Cómo hallo la bisectriz? ¿Dónde hallo las circunferencias? ¿Cómo tiene que decirme cuando quieran decir traza el arco con un centro en tal punto y radio tal? Trace un arco. Yo trazo un arco lo puedo trazar por acá, pero tiene que decirme dónde, con centro en dónde y con qué radio. Trazo un arco. A ver. ¿Dónde tengo así? Profe, en el punto de intersección de las dos rectas, ¿Ya? concentro en ese punto, uso el compás y trace un arco. Ni modo que uses la regla, tienes que usar el compás, obviamente. Está de más decir, uso el compás con el centro en el vértice del ángulo, trazo un arco de radio. ¿Qué radio? No importa el radio. Es que se llama, tiene su propio nombre, radio arbitrario. Radio arbitrario. Con cualquier medida del radio, eso es. Pero primero, concentro en dónde, en el vértice. No tengo vértice, el vértice está en mi dormitorio, se cortan esas dos rectas, fuera de mi papel, fuera de mi pantalla. ¿Qué puedo hacer? Si es que se cortan aquí, lo que me están diciendo es esto. Bisectriz, voy a trazar un segmentito, ya. No, aquí no es con esto. ¿Paralela? Si las rectas se cortan en un punto, ahora sí, ya, las rectas se cortan aquí, en ese punto. ¿Cómo hallo la bisectriz? Ya me han dicho ustedes, arbitrariamente trazo un arco con radio arbitrario y centro en el punto de cruce, en el vértice del ángulo. Correcto, entonces concentro en el vértice del ángulo y radio arbitrario trazo una circunferencia. O trazo una circunferencia de radio arbitrario. ¿Qué más? Entonces, por el vértice, concentro en el vértice del triángulo, del ángulo, trazo un arco de radio arbitrario que corta los lados del ángulo en los puntos, pues identifíquenlos si quieren ya. Los puntos 1 y 2 ya, puntos 1 y 2, ya está. Los puntos 1 y 2, para que sea más fácil su redacción y no se estén complicando. En el punto donde se corta la recta con ella, no. Concentro en el vértice y radio arbitrario, trazo un arco que corta las rectas a los lados del ángulo en los puntos 1 y 2. Luego,
concentro en el punto 1 y radio también arbitrario, ¿no es cierto? Centro aquí y radio arbitrario, trazo un arco, ¿correcto? Un arco, pero aquí me sale circunferencia, no puedo trazar solo un arco, ya. Trazo un arco de radio arbitrario, ya, ese es mi radio arbitrario, ya. Ahora, concentro en el punto 2 y con el mismo radio anterior trazo otro arco. Si quieren otra circunferencia, ya. Otra circunferencia. Y ahí se corta la anterior y ya tengo un punto dos puntos de la bisectriz. Pero ya sé cómo trazo la circunferencia del mismo radio que estos. Con el compás es fácil, con esto no. Porque yo hago centro acá y no sé pues hasta dónde, con qué radio. No, tiene que ser el mismo radio que el anterior, pero no, y el anterior yo no sé cuál era el radio. Entonces no me sirve eso, ¿no es cierto? Me sirve el compás. Concentro con este mismo radio, de aquí hasta acá, hasta este punto sigue. Voy a hacer ahora una circunferencia, concentro en 2 y el mismo radio. Ahora sí, tiene el mismo radio. Que corta la circunferencia anterior en un punto 3. Este es mi punto 3. ¿Ya? Uniendo el vértice con el punto 3, encontramos la solución por la bisectriz buscada. Entonces, trazo la bisectriz, es una recta, no es un arco, no es un rayo, como les meten en la academia. La bisectriz es un rayo, la bisectriz es una semirecta, no, es una recta, ¿ya? Que pasa por el vértice y divide al ángulo en dos ángulos iguales. Así se construye una bisectriz, ¿no es cierto? Esa es la bisectriz. Correcto. Ese es el método que siempre han aprendido. Pero también pueden decir de esta forma. Miren, otra forma. Ya hemos aprendido un procedimiento a trazar mediatriz, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, la bisectriz de este ángulo, puedo decir, concentro en el vértice, con el vértice del ángulo, y radio arbitrario trazo una circunferencia que corta al ángulo en los puntos 1 y 2. 1 y 2. ¿No? Puntos 1 y 2. Luego trazo la mediatriz, o la mediatriz del segmento 1, 2 es la bisectriz del ángulo. Ya está, con esas palabras ya encontré, ya no digo con el centro y el otro y radio, el mismo radio, con el mismo radio anterior, ya no. De frente utilicen, eso se llama eficiencia. Hacer las cosas de la manera más sencilla, decir las cosas de la manera más sencilla. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es el punto, el centro, estoy hallando un radio, por tanto la distancia de 1 al centro es igual que de 2 al centro. Por tanto, este es un punto de la mediatriz del segmento 1, 2. Entonces, puedo hallar la mediatriz del segmento 1, 2. La mediatriz es esta, pues, esta segmento 1, 2. Trazo un arco aquí y otro arco con el mismo radio, se cortan en estos puntos de acá, este y este. Esa mediatriz va a pasar por el vértice y va a ser bisectriz del ángulo. Entonces, de frente, trazo la mediatriz del segmento 1, 2, es la bisectriz que estoy buscando. Punto. Entonces, simplemente, ya, como ya tengo mi macro de mediatriz, la mediatriz del segmento 1, 2 es la bisectriz del ángulo. Y no tengo que construir nada más. ¿Ok? Entonces, hagan las cosas simples, digan las cosas de manera sencilla, no se compliquen. Entonces, yo estoy hablando así claro y tienen que ustedes redactar. Yo antes les dictaba como el método para trazar la bisectriz, otro método para trazar esto, les dictaba el método. Lo que pasa es que se pierde demasiado tiempo. A veces escribí en la pizarra y en la pizarra escribí un poco más rápido, aunque es con una letra y no muy buena, pero buena caligrafía, pero buena ortografía, pero no buena caligrafía. Pero ahora les dejo para que ustedes redacten. Siempre redacten sus métodos, porque eso se les va a grabar, eso lo van a tener en la cabeza siempre. No es que, ¿cómo era? Me acordaba, creo que hacía un arco aquí. No, el arco era aquí. No. El arco era por aquí. No. Entonces, si lo hablan, es más fácil de entender. ¿No? Concentro en el vértice del ángulo, trazo un arco que corta a los lados del ángulo
en los puntos 1 y 2. La mediatriz del segmento 1, 2 es la bisectriz que estoy buscando. Perfecto. Bien, pero no tengo en mi problema anterior, no tengo el vértice. ¿Qué hago ahora? Yo sí tengo aquí, miren, ahí está el vértice. Muevo esto aquí, ahí sí lo tengo el vértice, aunque un poquito más tendría. Uy, con las justas. Ya no corre más. Está cortado, inclusive fuera del tremendo papel que tengo aquí, ¿no? No se corta el vértice. No encuentro el vértice. Pero ¿cómo puedo hallar si no se puede hallar, si no puedo encontrar el vértice? Hay varias formas, ¿ya? Le voy a dar un par de formas, pues, uno nuevo. Si tengo dos rectas y no puedo hallar el vértice, y yo sé así a propósito, ¿ya? No puedo hallar el vértice, están lejos. Entonces lo que voy a hacer es, alguien de por ahí me dijo paralelas, pero paralelas ¿por dónde? Paralelas que estén a la misma distancia de una recta y de la otra recta, claro. Y es para eso tengo que trazar primero, tengo que trazar una perpendicular a esta recta, sobre esta perpendicular, perpendicular a esta recta, por un punto por acá. Esto, voy a explicarles ahora alguna cosita, ¿ya? Todo lo que son datos, siempre se los voy a dar en color azul, porque son datos. Y todo lo que son respuestas se van a dar en color rojo. Y todo lo que no es respuesta, no son datos principales, líneas o trazos principales, vamos a trazar con las rectas, así con el gris. Estos son trazos de construcción. Dicho de otra manera, estas rectas se hacen con el 3H. Y estas rectas se hacen con el 2B o con el HB. Esta de acá. Son trazos dato. Y este es mi trazo. Perdón, esos datos también pueden ser con 3H, pero de otro colorcito en este caso. ¿Ya? Pero esta de acá, sí, de construcción, siempre van a ser con 3H. Siempre. Entonces, si lo hacen manualmente, tienen que hacer eso. ¿Ok? Entonces, voy a trazar una perpendicular aquí. Luego, trazo por el otro, también una perpendicular paralela a esta, por ser perpendicular a esta de aquí. Salió del otro color igualito. Ya está. Entonces, llevo una distancia aquí, una distancia. Ya, pues puede ser esta distancia coloco un punto sobre este segmento aquí, ya tengo esta distancia. Con este mismo radio voy a trazar un arco por acá y para trazar la otra. Voy a trazar entonces una paralela a esta recta por este punto. Ya, esa paralela también es trazo de construcción. Aquí, paralela por acá. Y con esta misma distancia acá, voy a trazar la paralela acá. Entonces voy a trazar una paralela. Entonces con el compás, aquí sí tengo que usar el compás, con trazo auxiliar. Este radio, con este mismo radio, con esta misma distancia, trazo un arco por acá. Y por este punto voy a trazar una paralela, recta paralela a esta recta de acá, por este puntito aquí. Y se corta aquí con la anterior. La bisectriz de este ángulo va a ser bisectriz de este de acá también, ¿no es cierto? Del ángulo, del primer ángulo. Entonces, ¿puedo trazar mi bisectriz aquí? Sí. Trazo un ángulo, un arco cualquiera. Ahora sí, un arco de construcción cualquiera, con centro en el vértice, que eso ya lo hacemos, ya sabemos cómo es, ¿no? Y ahí trazo la mediatriz de este segmentito. La mediatriz de segmento, aunque aquí puedo trazar bisectriz también de frente, bisectriz, ¿ya? De frente vamos a trazar la bisectriz. Entonces ya no voy a trazar esta circunferencia. Este punto tampoco está allá. Voy a trazar de frente a la bisectriz de este ángulo. Para eso tengo que tomar dos puntos cualquiera, pues de aquí, este punto, vértice y este punto aquí. Ya tengo la bisectriz. Y así hay esta bisectriz, el bisectriz también de este ángulo. ¿Cuál es el problema de este método? Es cuando tengo mis rectas, por ejemplo, así. Son rectas
casi paralelas, así. Trazo las bisectrices, miren, estas rectas paralelas, hasta que se corten, ¿ya? Se cortan, ¿y dónde se cortan? Ya se están cortando en este puntito de aquí. Aquí está marcado, pero si no lo marco, ustedes van a encontrar el punto de corte aquí, aquí, aquí. No es preciso. ¿Dónde se están cortando las rectas? No está preciso ese punto de corte. Aquí se da preciso porque hay intersección entre esta y esta, me da el punto exacto, porque es el software, lo calcula. Además, como hay la bisectriz de este angulito tan chiquito aquí, este angulito chiquito. ¿Cómo puedo hacer la bisectriz? Un arco aquí, un arquito chiquito, impreciso, un arco grande hasta aquí, y luego aquí trazamos un arquito aquí para trazar la bisectriz, o la mediatriz del segmento 1, 2. Es bastante impreciso. Es bastante impreciso cuando el ángulo es más pequeñito. O sea, es un ángulo menor a 30 grados, ya hay imprecisión, ¿no? Entonces, no es muy preciso ese método, ¿ok? Este mismo método también tengo que sería impreciso si lo hago de esta otra manera. También se puede hacer el mismo método, ya no pues con paralelas. Aquí cuántas cosas hemos tenido que hacer, esta recta aquí, esta circunferencia, estas distancias de acá son iguales, esta y esta de acá son lados iguales, ¿no es cierto? Si el chico está un poquito por acá, ahí está, y miren dónde está el punto aquí lejos, ¿no? Otra forma sería esto mismo, dos rectas así, una recta por acá, y otra recta por acá. Quiero hallar la bisectriz. Lo que hago es trazo una paralela a esta recta por un punto de por acá, ya está. Y trazo la bisectriz de ese ángulo, bisectriz de este ángulo. Ya está. Ya tracé la bisectriz. Entonces ya tengo la dirección de la bisectriz. La dirección de esta bisectriz es la misma que para estas dos rectas, que para esta recta y esta, son paralelas. Pero ¿cómo encuentro un punto de paso? Fácil. Yo una cuerda, pues entonces en este caso una cuerda del arquito ese, donde llamamos la mediatriz, ¿se acuerdan? Ya pues, puedo trazar entonces una recta perpendicular a esta bisectriz por cualquier punto, por aquí, por donde quiera, ya, por acá, ya, por acá. Ya tracé una perpendicular a esta bisectriz. Entonces, si es perpendicular, este ángulo va a ser igual a este ángulo, ¿no? Porque este es un triángulo isósceles, este ángulo es igual a este, son paralelas. Entonces, este triángulo hasta el vértice también es isósceles. Entonces, si este segmento es un segmento que se corta un arco vértice, imagínense en el vértice, concentro en el vértice, trazo un arco que corte a los lados del ángulo en este punto y en este punto. Ya está, cortando por acá y va a cortarlo por acá. Y luego la mediatriz de este segmento. La mediatriz de este segmento, desde acá, hasta acá, me está dando la bisectriz. Es paralela a esta, ¿sí? Y pasa por este punto medio. Por tanto, si nos damos cuenta, esta recta va a pasar por la intersección media. Si movemos esto aquí, va a pasar por la intersección de las dos rectas. Sí, justo pasó por aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, sí es la bisectriz, ¿no es cierto? Sí es la bisectriz que estaba buscando. Nuevamente, este método también es impreciso si es que el ángulo es pequeñito, ¿no? Si el ángulo es así, pequeñito, también es el método impreciso, pues, ¿sí? Bien, ¿qué otro método vamos a utilizar? A ver, este de acá, por ejemplo, para este caso. ¿Qué método puedo utilizar? Claro, aquí las rectas son cuasi paralelas. Así lo voy a poner así un poquito. Ahí, casi. No es muy preciso, ¿no? Si hago lo mismo, paralela acá, paralela por acá, se corta por acá y el ángulo es muy chiquito, lo hace impreciso. Una forma de trazar esto sería de esta manera, haciéndoles recordar algunas cosas de geometría. Si trazo una secante a las dos, cualquiera, puede ser con recto, con segmento, como quieran. Ya voy a trazarlo con una recta. Trazo una secante por cualquier parte. ¿Ya? Por ejemplo, por acá, una secante así. Que corte aquí, así. Esa secante cualquiera. Si ustedes se imaginan ahora, este vértice inaccesible de acá, de este lado, este vértice y este vértice me forman un triángulo, ¿no es cierto? Ahí tengo un triángulo.
Entonces, la bisectriz que estoy buscando va a pasar por el incentro. Pero para allá del incentro no necesito esta bisectriz. Basta que encuentre esta bisectriz desde acá. Ya tengo el incentro. Ya tengo un punto de paso de la bisectriz que estoy buscando. Entonces tengo que trazar aquí la bisectriz de este ángulo, desde acá, y luego la bisectriz de este otro ángulo de acá abajo. Puede ser de acá, desde acá, y un punto cualquiera, puede ser el mismo punto de acá. Esas casualidades de la vida que vienen, casi pasa por N esa bisectriz. Lo voy a poner por ahí para que no se... ¿no? Este es el incentro. Entonces, por aquí va a pasar la bisectriz. ¿Pero qué más tengo? Que la bisectriz, bueno, va por el vértice, pero no tengo el vértice para unirlo con este. Sí, pero la bisectriz también pasa por el excentro de este triángulo de acá. Entonces voy a trazar la bisectriz exterior acá, y la bisectriz exterior acá, y ahí tengo el excentro. Y este excentro, este incentro, va a pasar por el vértice. Esos teoremas de configuración que les dije, a veces no nos gustan en el colegio, en la academia. ¿Para qué me interesa que este excentro y este incentro estén en la línea, están en la misma línea? No es importante. Sí es importante, pues. No, es importante. Son colineales este excentro, el excentro y el vértice opuesto a ese lado. ¿Ya? Claro, porque este excentro equidista de este ángulo y de este lado y de este lado. Por tanto, está en la bisectriz, ¿no? Este excentro también es equidista de este lado, de este cateto, de este lado de aquí que he colocado. También sé que el excentro aquí, simplemente la bisectriz exterior y la bisectriz interior son perpendiculares. Entonces no necesito trazar la bisectriz aquí, simplemente trazo con mis escuadras, puedo trazar la perpendicular por este punto aquí. Porque para trazar esta bisectriz he tenido que hacer un arquito aquí, ¿no? Y hacer mi construcción de arco. Y trazo esta bisectriz. Y lo mismo para este ángulo, trazo esta bisectriz. Pero para trazar esta de acá ya no necesito hacer este arquito aquí para encontrar la bisectriz. De frente puedo trazarla perpendicular a esta recta por este punto y perpendicular a esta recta por este punto. Ahí está el excentro. Ese es el excentro y le voy a poner aquí una recta. Y vamos a poner un colorcito así espolvoreado, ¿ya? De acá para aquí, ya lo he hecho. Es una recta. Es adicional que le voy a poner un colorcito voice. Pase de aquí por aquí. Ahí está. Esa es la bisectriz interior que está buscando. Va a pasar por el vértice, sí, pero el vértice no sé si lo tengo por acá. No lo puedo acceder. No puedo acceder a ese vértice. Ya pues, ya la tengo esa. ¿Ok? Esta recta la puedo trasladar para acá, ¿no? La necesito trasladar para este lado. Puedo trasladarla de aquí, así. Puedo trasladarla un poquito más acá. Porque no me sirve mucho que esté por ahí. Porque mi punto P, ¿dónde estaba el punto P? El punto P estaba más allá. Ahí está el punto P. Ya hice mi construcción por aquí para hallar la bisectriz. Ya sé que en esta recta está el centro que estoy buscando. Bien, regresamos a nuestro problema. Ya encontré un lugar geométrico. Necesito otro lugar geométrico o un arco o una recta que corten a esta para encontrar el centro de la circunferencia que estoy buscando. ¿Cómo puedo hacer eso? Y pensemos de esta forma, por ejemplo. Tengo que encontrar un punto aquí, cuya distancia al P sea igual que de este punto a la recta. Claro, este va a ser radio, este va a ser radio. Aquí la distancia del punto a la recta es la perpendicular. O sea, tengo que encontrar el punto de tangencia equidista. Este punto aquí es el punto de tangencia y equidista de P. Entonces, tengo que encontrar un punto que equidista de un punto y de una recta. Me recuerda a algo. El conjunto de puntos que equidistan de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz, ¿cómo se llama? Parábola. Hola, parábola.
Parábola, o sea que tengo que trazar una parábola con foco en el P y directriz en esta recta, y ahí va a salir mi parábola, sí. Pero esa parábola corta esta recta, ahí está el centro. X de acá y X de acá, sí. Pero ¿cómo trazo la parábola? La parábola manualmente el método es muy impreciso. Es como ir tanteando, porque tengo que hallar por puntitos, voy hallando puntos, y voy construyendo, después uniendo esos puntos. Entonces es como ir tanteando a ver que un punto aquí, que equidiste de acá y equidiste de acá. Equidiste de acá, voy poniendo puntitos hasta que encontrar un punto sobre la recta que cumpla la condición de que estas distancias son iguales. Entonces no es un método exacto. No, si es que no tengo un software, con un software trazo la parábola, pues la parábola sí me va a dar un método exacto. Pero en este caso no hay. Entonces no me sirve la parábola. Antes de trazar la bisectriz también he podido pensar en eso en parábola. El centro equidista de este punto y de esta recta. Hay una parábola con este foco y esta directriz. También equidista de este punto y de esta recta. También hay otra parábola aquí con esta directriz y este foco. Donde esta parábola y esta otra parábola se cortan, por ahí va a estar el centro. Y tengo dos soluciones, una por acá y una por acá. Va a haber dos soluciones, ¿no? Pero bueno, parábola es impreciso. ¿Qué puedo hacer entonces? Una idea es imaginarse, a ver qué relaciones puedo encontrar aquí si me imagino el problema resuelto. A ver, me voy a imaginar el problema resuelto. ¿Ya? Voy a encontrar una circunferencia así, en borrador, nada más esto es en borrador. ¿Ya? Voy a trazar una circunferencia en borrador que pase por P, sea tangente aquí, sea tangente ahí, por aquí, más o menos tangente así. ¿Ya? Y que pase, bueno, esta no va a ser tan tangente, que pase por P, la muevo por aquí un poquito así, ya pasa por P y es tangente allá, ya, ese es mi centro. ¿Qué se va a cumplir aquí? Lo primero que se cumple es esta distancia, es igual a esta distancia, pero ¿cómo hallo este punto de tangencia? Si yo hallo este punto de tangencia o este punto de tangencia, también ya está mi solución, porque por ese punto de tangencia trazo una perpendicular y encuentro el centro, ¿cierto? ¿Qué más se ve aquí? ¿Qué datos tengo? El punto P. Miren, si la circunferencia, si yo tuviera otro punto de paso, es fácil. La cuerda, la mediatriz de la cuerda entre P y este punto Q va a pasar por el centro. Si tuviera otro punto de paso de P, en vez de, aparte de P, la mediatriz de PQ va a pasar por este punto del centro también. Entonces ya podría encontrar el centro. Pero no tengo ese punto. Pero sí puedo tenerlo. Miren, si pasa por P, esta es bisectriz, va a pasar también por, si traes una perpendicular por aquí, esa perpendicular va a cortar a la circunferencia aquí, y esta va a ser una cuerda de la circunferencia, ¿sí? Entonces va a ser perpendicular a esta, por tanto, este punto es el simétrico de este punto aquí, ¿no es cierto? Así podría entonces el punto P' por aquí, pero no me sirve de mucho. Por ahora, para trazar bisectriz de P', es la misma bisectriz, pues se corta con la bisectriz en todos los puntos, entonces no me sirve de mucho. Pero puedo usarlo de otra manera. Miren, tengo simetría axial y simetría central. Axial respecto a un eje y central respecto a un punto. Quiero respecto a un eje. Con el compás, ¿cómo se hace? Ya les dije, se traza centro arbitrario aquí y con un radio arbitrario paso por P un arco. Y luego con centro aquí arbitrario, con otro radio, paso otro arco, pasa por P. Donde se cortan los dos arcos, ahí tengo el punto simétrico, ¿no? Entonces voy a llevar de frente el punto simétrico del punto P respecto a esta recta. Ahí está el punto P'. Ahí está mi punto P'. Entonces, mi circunferencia debe pasar por P', ¿no? Debe pasar por el punto P' y por el punto P. Por tanto, hay una recta, aquí voy a trazar con recta ya, una recta que pasa por P y que pasa por Q, por P', por P'. Okay, P'. Esa recta. Miren, esa recta es secante a la circunferencia.
pero esta recta es tangente a la circunferencia. Estas dos rectas, o estas dos rectas de arriba, si quieren, las de acá, esta y esta, se cortan en este puntito de acá. A este vamos a llamar el punto S. Se cortan en esto, porque me están saliendo voice, todos ahora me salen voice rosaditos. Vamos a cambiar su colorcito esto. Ahí está. Entonces, ahora sí. ¿Qué se cumple aquí? ¿Se acuerdan? Había un teorema de la secante y la tangente. Yo tengo la distancia de S a P' y la distancia de S a P. Me faltaría ya la distancia de S. Ya la semana pasada hicimos cómo saco la raíz cuadrada de un número en forma gráfica. ¿Cómo saco? Acuérdense. A ver, regresamos a este de acá. Un poquito acá. A ver, aquí una nueva hojita. Yo tengo esto, mi circunferencia. Aquí lo voy a dibujar a mano más, ¿ya? Para que salga más. Ya, mi circunferencia, así. Pongamos mi circunferencia. Y tengo esta recta secante aquí. Y esta recta tangente por acá, así. Se corta en el punto S. Tengo el punto P' por acá y el punto P por acá. ¿Ok? Y este es mi punto T tangente aquí. ¿Se acuerdan ese teorema que decía que la secante y la tangente, me decían, la tangente es media proporcional entre P, entre los segmentos que determina acá? O sea, ST al cuadrado es media proporcional entre SP' por SP. ¿Se acuerdan? Ese teorema que nos enseña tres teoremas: el teorema de las secantes y la tangente, el teorema de las dos secantes, el teorema de las dos cuerdas. Nos lo enseñan mal enseñado, pero ya nos daban esos tres teoremas de una manera fea, mal, donde tenemos que memorizar tres cosas: secante y tangente, dos secantes y dos cuerdas, ¿no? Adentro. Eso no es más que una propiedad que se llama una invariante. ¿Qué son las invariantes? Algo que no varía, pues su nombre lo dice, invariante, que no varía en una figura geométrica. Por ejemplo, esas distancias de aquí, tienen una circunferencia. Si ustedes tienen un secante por aquí, P, el punto A y el punto B. Si por P trazan una secante a una circunferencia de centro, qué sé yo, de centro, la invariante se llama la potencia. Potencia del punto P, de P respecto a la circunferencia O, la circunferencia O, ya está. Esa es una invariante. Eso se va a cumplir siempre, se va a cumplir que la potencia va a ser igual, de ese punto P, va a ser igual a el producto de P por A, PA por el producto de PB. Esta distancia de PA por PB, ese producto es la potencia. Esta es una invariante. Esta es una invariante, ¿sí? No va a variar eso si es cualquier otra secante. Para todas las secantes siempre se va a cumplir esto, ¿sí? Va a cambiar el valor de P si el P se acerca o se aleja del centro. Va a cambiar el valor. Pero si no se acerca, no se aleja del centro, si el P se mueve a una misma distancia del centro, o sea, una circunferencia concéntrica, el punto P tiene la misma potencia, no va a perder. La potencia es la misma, es este valor, este número, es el producto. ¿Ya? Esa es la potencia. Si el punto si es tangente, claro, si yo tengo aquí una tangente, una recta que se está desplazando por acá, cortan dos puntitos que se están juntando. Si la sigo moviendo aquí, los dos puntos A y B se van juntando hasta que se juntan en un mismo punto cuando es tangente. Entonces, el producto de PA
por PB va a ser el mismo, PT al cuadrado. Y de ahí salía la potencia, esta es de la tangente y la secante. PT al cuadrado, esa es la potencia. ¿Ya? Entonces, este es el concepto. Si el punto está fuera, se dice que la potencia es positiva. Y si el punto está adentro, también sucede lo mismo. Si el punto está adentro, van a tener el punto P, tras una secante por aquí, y voy a cortar en A, y el punto B aquí. Y voy a tener entonces que la distancia de PA por PB, esa es la invariante potencia. Potencia del punto P. ¿Sí? Es invariante. Es lo mismo, ¿ven? PA por PB, PA por PB. Es lo mismo, los dos puntos de corte con la circunferencia, de PA a PD. Solo que aquí se dice que la potencia es negativa y aquí es positiva. ¿Por qué? Porque aquí son segmentos que están en la misma dirección. PA por PB están en la misma dirección. Aquí están en direcciones contrarias. PA por PB, el producto va a ser negativo. Mejor dicho, no es negativo, ¿ya? Porque es un valor numérico, positivo siempre. Lo que pasa es que para decir que la potencia el punto está adentro, simplemente se dice potencia negativa y la vez potencia positiva. ¿Por qué? Porque si el punto se va acercando aquí, la distancia de A va haciéndose cada vez más chiquita. De PA por PB, entonces A se va haciendo más pequeñita, si el punto P se va acercando. La distancia de PA, si el punto P llega hasta la circunferencia, la distancia de PA es 0. Distancia de PA por distancia de PAB es 0, pues. Entonces, cuando el punto está sobre la circunferencia, la potencia es 0. Cuando está fuera es positiva y cuando está dentro es negativa. Simplemente eso es potencia de punto. No es punto potencia, por favor, no me simplifiquen las cosas así. Punto potencia no existe, es potencia del punto. ¿Ya? Entonces, ya sé qué cosa es la potencia, es una invariante, no varía. Eso lo podríamos ver así. Si tomo una nuevo y tengo una circunferencia por acá y trazo una aquí. Ahí está. Este es mi punto P. Ahí está mi punto P, le voy a poner aquí. Este es el punto P. Este es el punto A. Ay, carajo, tengo que ir a los puntos primero. Bueno. Y aquí. Este es el punto A. Y este es el punto B. B. Ya está. Entonces, yo puedo tomar, miren, la distancia del punto P al punto A. Ya, ahí tengo ese número. Luego voy a tomar la distancia del punto P al punto B. Ahí tengo ese otro número. Voy a multiplicar los dos números. Acá tengo una calculadorita. ¿Ya? Calculadora, ¿qué pasó? Acá está. Voy a multiplicar PA, que es este número, por PB, es este otro número. Por PB, esto me sale este numerito aquí. Ahí está. Esa es la distancia. ¿Sí? 74.66 centímetros cuadrados. Claro, centímetros por centímetro cuadrado. Miren, si yo muevo el punto B, la distancia de A a P van cambiando, las distancias están cambiando. En las dos distancias, de A, PA, PB, están cambiando. Sin embargo, el resultado sigue siendo constante. 74.66. Va a cambiar únicamente cuando el punto P se acerca, va a disminuir. Y si el punto P lo alejo, va a aumentar. ¿No? Va a aumentar. ¿Ok? Así. Si lo pongo encima, se hace 0, pues. Y se hace 0, punto P. Ahí encima se hace 0. No existe, ¿no? Es 0. ¿Ok? No existe el punto. Bien, esa es la potencia, pues. Entonces yo puedo mover esto y no cambia, miren. Cambian las distancias, pero no cambian las medidas. Cambian. Ahora A está al otro lado, es más chiquito. Y distancia de punto B a A y a B, bueno, las distancias han cambiado ahora, ¿okay? Son distintas y no cambia. Si es tangente A igual a B, ahí sería la distancia 10 puntos por 10.49, me sale ese numerito, el mismo número de tangente. ¿No? Ya, bueno, claro, el tangente y supongamos que eso es tangente. ¿No? Son iguales las distancias. Eso es la potencia.
¿Dónde no va a cambiar la potencia? Cuando tenga una circunferencia, por ejemplo, ¿sí? Una circunferencia por acá, y ponemos el punto P sobre esa circunferencia. Este punto P lo pongo sobre esta circunferencia. ¿Sí? La potencia es esa. Si el punto P lo muevo, miren, tampoco cambia la potencia. Las distancias van cambiando, pero la potencia tampoco cambia. Todos los puntos que están sobre esa circunferencia son equipotenciales, ¿no? Esas propiedades me sirven para multiplicar todos los segmentos. ¿Se acuerdan? Ya habíamos sacado raíz cuadrada de 500. Habíamos sacado raíz cuadrada de un número. Esto es raíz cuadrada de un número, pues ST es raíz cuadrada de SP' por SP, ¿no? Eso ahí. Ya sé, tengo estos dos valores, SP lo tengo, SP' lo tengo. Y puedo usar también potencia de punto para hacer este producto. Potencia de punto, pero no con este punto, sino con otro punto. Por ejemplo, un punto adentro. Puedo hacer esto. Hacer aquí P, perdón, S aquí. S, aquí voy P' y aquí pongo P, ¿no? Entonces trazo media circunferencia. No, una circunferencia con este diámetro, aquí, con este diámetro. Trazo una circunferencia así. Bueno, en este caso puede ser media circunferencia así. Sino que mi lapicito está muy sensible. Ya, voy a dibujar así mejor. Una circunferencia que pase por acá, así aquí. ¿Sí? Entonces, esta distancia de SP' por SP, esa es la invariante. Entonces, puedo trazar esta perpendicular, por ejemplo, aquí, o cualquier ángulo, de repente un ángulo perpendicular acá, y se cumple que S, como esta de acá es igual a esta de acá, este es ST, este también es T, pues. Este ST es igual a este ST, por eso tracé la perpendicular, porque eso es una cuerda. Esa es una cuerda, y este de aquí sería perpendicular a la cuerda, entonces va a ser puntos medios. Entonces, esta distancia va a ser igual a esta distancia. Entonces voy a tener que esta distancia ST por ST es igual a SP' por SP. Entonces tendría que hacer esto, simplemente llevar estas distancias SP y luego SP' para uno y para el otro lado y trazo media circunferencia y ahí obtengo eso. Eso es usando potencia de punto. Usando relaciones métricas en el triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? También existe una relación métrica en el triángulo rectángulo que me permite calcular la potencia, el producto. Por ejemplo, este aquí, perpendicular acá. Aquí puedo poner SP' y SP aquí. SP' de acá hasta acá y SP de acá hasta acá. Este cateto de aquí va a ser ST, el cateto, es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre la hipotenusa. Ese teorema también lo sabían, esa relación métrica, sí la sabían. Todo cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección sobre la hipotenusa por toda la hipotenusa, ¿no? Eso. Esto lo tengo más o menos parecido acá. SP', esa SP'. Y aquí puedo trazar mi arco capaz de 90 grados. Ya estoy hablando de arco capaz, miren. Y entonces punto medio acá, este punto medio, que es el segmento SP. Aquí puedo trazar mi arco media circunferencia. ¿Sí? Y por P' levanto esta perpendicular acá. Entonces, esta distancia de acá para acá, este es ST. Esta es la distancia que estoy buscando, esa distancia, ¿ok? Y esa distancia va a ser igual a esta distancia, pues, ¿no? Esta tangente va a ser igual a ST, es igual a SP' por SP, ¿ok? Entonces, eso mismo lo vamos a hacer aquí. Miren, estoy usando dos cosas. Puedo usar esto, que es potencia en punto interior, o puedo utilizar esta otra que es relaciones métricas en un triángulo rectángulo, ¿ya? Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Que a la larga se demuestra también con potencia eso, ¿no? No es mi ventana era esta de acá, creo que era la 4. Esta es la que estoy trabajando.
Entonces ya tengo aquí, ahora borro la circunferencia, esta queda simplemente me servía para ver lo que sucedía de construcción auxiliar. ¿Ya? Entonces, voy a hallar el punto medio de P, ¿sí? De SP. Aquí felizmente tengo mi macro de hallar el punto medio de frente. ¿Ya? Ya saben cómo es punto medio, es mediatriz, y trazo la mediatriz y voy a cortar aquí el punto medio. El punto medio entre P y S', y S. Aquí está mi punto medio M. ¿Ok? Y luego trazamos la mediatriz del segmento, o la perpendicular, si quieren. No, de frente voy a trazar aquí. Círculo de frente, ya tengo M. M perpendicular aquí, mejor dicho, circunferencia. Ya tengo el diámetro. Y luego voy a trazar perpendicular a esta recta por el punto P'. Ahí está mi triángulo rectángulo acá, ¿no? Este es el punto T. O este también, pues, cualquiera. Entonces, como este es el punto T, y este también es el punto T, perdón, este de acá y este de acá, simplemente una circunferencia. Lo voy a llevar sobre la recta tangente, este de aquí. Es el mismo que pasa por aquí, y acá tengo el punto de tangencia. Vaya, ya encontré mi punto, tanto que estaba buscando tanto. Este es mi punto T. Ahora sí, ya tengo el punto T. ¿Pero por qué se ha cambiado a rosita esto? Quería que sea rojo. No. Luego, acá también hay otro punto T. Ah, sí, había dos soluciones. Igual en la parábola corta aquí y corta aquí, había dos soluciones. Aquí también va a haber dos soluciones. Pues. Tengo el punto T también acá, ¿no? Este puntito también se llama T. Entonces la intersección aquí también se llama T. T1, T2, si quiere. T1, T2. Bien. Luego lo que tengo que hacer es trazar la perpendicular a esta recta por el punto T. Perpendicular por el punto T a esta recta. Uy, qué bueno, miren, acá está mi centro, ya lo encontré. Ya encontré el centro. Estaba casi el mismo que había supuesto hace un rato yo, este estaba mal. Este era el que había supuesto al azar, ¿no? Este es borrador. ¿Qué cosa? No se quiere borrar ese. ¿Ves? Ya está, pero bueno, ese es un punto que yo puse ahí para hacer el centro anterior y no se borró. Ok, ya tengo el centro de la circunferencia, entonces acá tengo el centro. Esta distancia es igual a esta distancia de P. Pero tengo que hallar la tangente acá, entonces tengo que trazar perpendicular ahora por el centro a esta recta. Y con eso hay el otro punto de tangencia. Siempre hay que hallar eso, ¿ya? Siempre hay que trazar. No es cuestión de poner de frente. Como ya tengo el centro, yo trazo la circunferencia que pasa por P. No, pues debe ser tangente a esta recta y tangente a la otra recta. Y también debe pasar por Q. Ahora sí, voy a trazar mi circunferencia con esto nada más, porque no es radio conocido, y le doy el acabado final. Concentro en este punto O, que le voy a poner su nombre, trazo la recta, la circunferencia que pasa por P, pasa por T y pasa por T, los dos puntos de tangencia, y también pasa por P', no pasa por P'. Ya encontré mi solución, ¿sí? Ahí está mi solución, punto M. Ya encontré la solución a mi problema. También tengo otra solución, que es por este punto T. Entonces, perpendicular a esta recta, perpendicular a esta recta, hay que tener paciencia, a esta recta, por este punto. Corta la bisectriz acá, entonces perpendicular a esta recta, por este punto. Este es otro punto de tangencia. Trazo mi circunferencia con este centro, pasa por P, o siguen por P, o si quieren lo trazan por la tangente aquí ya. Dos soluciones para el problema. ¿Ok? Mi problema entonces tenía dos soluciones. Ahí está. Entonces, miren qué cosa hemos hecho con esto. Hemos visto mediatriz. Hemos visto bisectriz. Tres formas distintas de trazar la bisectriz, cuando el ángulo es chiquito, cuando es grande. Todas estas rectitas de aquí las voy a poner así.
Esta de aquí, las tangentes. Esta de aquí, las secantes. Las vamos a poner así. Esta también. Así chiquitas para que no se extiendan demasiado. Así. Entonces ya tenemos ahí. Esta también. Solamente me interesaba hasta que corte aquí, pues, ¿no? Aquí, y trazar con esta medida y trazar este arco aquí. Aquí encontré el punto, el centro. Este punto es el centro. O, ya que hay otro punto, O', ese es otro centro. Hay dos soluciones, entonces, para el problema. ¿Sí? Acá me faltó el punto de tangencia. Intersección entre esta recta y esta recta de acá. Ok, ya está bien el resultado. ¿Qué he hecho entonces aquí? Bisectriz, mediatriz, potencia de punto. Ahí están, esos conceptos hemos trabajado. Mediatriz, bisectriz y potencia de punto. Ya saben, allá potencia de punto. Potencia de un punto o una media proporcional. Cuando usemos potencia de punto, voy a utilizar medias proporcionales entre segmento SP' y SP. O sea, se dice que ST es media proporcional entre SP' y SP. Claro, eso sale de una proporción, pues, ¿no? ST sobre SP' es igual a SP sobre ST'. Por ejemplo, los medios y extremos de una proporción. El ST es medio. El producto de medios es eso. Yo al producto de extremos, ¿no es cierto? Ok. Y esto cumple el arrastre. Se dice que esto es correcto si cumple el arrastre. Si yo cambio el punto P, sigue siendo válida la solución, no se distorsiona, no hay otra solución. Está bien, es correcta. Puedo separar las rectas o juntarlas más, o separarlas más. ¿Pueden ser paralelas las rectas? Sí. ¿Pueden ser concurrentes al otro lado? También. Me sirve, pero el método es el mismo. Que sean concurrentes a ese lado o sean concurrentes a este lado. O que sean paralelas. Si son paralelas, las dos circunferencias van a ser del mismo tamaño. Si no son, una es más grande que la otra, pues no, ¿correcto? Ahora sí, chicos, hasta aquí a 58. Rápidamente, todos estos PPT, digo, Cabris los subo en un archivito, ¿ya? Entonces ustedes bajen ahora su Cabri y empiecen a estudiarlo, a practicarlo. A ver, voy a pasar lista rápidamente antes de que me gane la hora. Profesor, ¿Ah? profesor, la siguiente semana es la práctica 1, ¿verdad? En la semana 4, sí, la siguiente semana. Pero la solución va a ser con Cabrí o como hicimos en la prueba de entrada. Con lo que quieran, con Cabri. Yo les prefiero que lo hagan con